hermanas? Espero que estén bien. Vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Juan, del capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Vamos a orar para dar inicio a este estudio. Amado Señor, oramos delante de su presencia, Padre Santo, primeramente para darle gracias por la palabra, para que sea usted, Señor, acompañándonos en todo lo que va a ser de este estudio, Señor. Gracias porque podemos libremente abrir de su palabra, escucharla, y podemos ser exhortadas también, Señor. También podemos ser edificadas y podemos también a través de ella edificar a otros, Señor. Gracias, todo esto lo dejamos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces buscamos en Primera de Juan 5, nos ubicamos ahí, ya yo estoy ubicadita. Y buscamos los versículos 13 y lo leemos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estas cosas os he escrito. Bueno, pues esta epístola va referida a los creyentes. Ya el apóstol Juan, en su evangelio, él ya había hablado sobre los fundamentos de la fe. Y en este caso, él quiere que nosotros reafirmemos a través de los fundamentos de la fe una seguridad en la vida eterna. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Vamos a ver, porque una de las interrogantes que yo me hacía era el Hijo de Dios. Nosotros ya sabemos que es Jesucristo, ¿cierto? Pero en nuestras vidas, ¿cómo se manifiesta este Señor Jesucristo? Entonces me hacía algunas preguntas. Él es mi pastor. Y entonces leí algunos pasajes de Juan, en Juan 17, donde él dice y reafirma que es la puerta. Si quieres toman nota de los versículos para que ustedes después lo puedan buscar y puedan reafirmar esta pregunta de el Hijo de Dios, que es el Cristo, y cómo Él mismo se dice ser en la palabra, ¿cierto? A través de la palabra. Entonces dice en Juan 12:45, yo y el Padre uno solo somos. Eso dice. Entonces dice Juan 8:12, soy la luz del mundo, y yo soy el que soy, yo soy el buen pastor. Y así podemos conseguir muchos versículos que nos afirman que el Hijo de Dios es el mismo Jesucristo. Pero acá vamos a hablar exactamente de lo que es los fundamentos de la fe en cuanto al conocimiento de la vida eterna. Entonces dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y cómo nosotros conseguimos esta vida eterna? Pues no quiere decir que la vida eterna se da por un periodo prolongado o por ciertas circunstancias, o porque nosotros para ganarnos la vida eterna tenemos que hacer otras cosas como ganar a otros hermanos, hacer sacrificios como antes lo hacía. ¿Ves? Recuerdo que en hebreo también se habla de sacrificio, de tener a unos sumos sacerdotes, pero que todavía vivían en pecado, ¿cierto? Vivían en pecado y no eran totalmente limpios de ese pecado, a pesar de que ellos hacían su sacrificio, y esa era la forma de ellos poder decirle al Señor que perdonara sus pecados, ¿verdad? Entonces, vamos a Hebreo para ver aquí cómo se presenta el Señor como sumo sacerdote. En Hebreos, lo tenía marcadito acá, ustedes lo pueden buscar, 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces habla de ese sumo sacerdote que nos salva, ¿verdad? Nos entrega la vida eterna sin nosotros merecerla. Solamente el creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya tenemos la garantía de una vida eterna. Ya tenemos esa confianza en Él. Leamos acá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor Jesucristo, en ese sumo sacerdote limpio, ¿cierto? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces es importante que ya manteniendo esta creencia en el Señor Jesucristo, ya nosotros dejándole y exponiendo nuestras vidas para una vida eterna, no carnal, no la vida que estamos viviendo ahora. Ya teniendo esa convicción, nosotros que tenemos ahora que tener una confianza, la confianza de que Él nos oye, de que en todas partes donde estamos está ese Dios vivo, de que no es como muchas veces cuando antes no creíamos en el Señor, creíamos que era como un espacio vacío que podía venir y escucharnos. No, el Señor está en todas partes y sabemos que el Hijo es el Hijo de Dios. En Juan 3:16 nos lo reafirma. De tal manera amó Dios al mundo, es un pasaje muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces reafirmamos que el Señor se desprendió de su trono para venir acá y podernos mostrar la verdad, ¿cierto? Poder ser nuestro pastor, poder ser la luz del mundo, poder tener toda esta personalidad según nosotros. Recuerdo también en Génesis donde nos habla de la creación, ¿cierto? Dice, y los creó Dios a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí estaban los tres criándonos a nosotros. Criaturas, hechuras suyas somos, ¿cierto? Y por ser hechuras suyas, Él nos toma y nos da la confianza de una vida eterna. Él nos hace suyo. Podemos verlo también en Salmos 34, donde dice, Él nos oye. Él oye nuestras peticiones, Él oye nuestras oraciones. Veamos en el Salmo 34, versículo 17. Después lo van a poder buscar con más calma. Dice, mas el hombre sabio, Salmos 34, 17. En el Salmo 34, ya no buscarlo, porque me quedé el proverbio. Perdón, hermano. Busquemos acá Salmo 34, 17. 34, 17. El Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libera de todas sus angustias. Entonces, el Señor nos oye en todas partes y al clamar y oye nuestras angustias, ¿cierto? Cómo nosotros podemos expresarnos con el Señor a través de una relación íntima que solo se da en oración, que solo se da cuando nosotros nos exponemos a la palabra y nos exponemos realmente todas nuestras vidas pecaminosas delante del Señor. Primeramente nosotros nos limpiamos de pecado para nosotros poder tener esta estrecha relación con el Señor. Y el versículo 15 que dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces es también como oramos, hermanas, como le pedimos al Señor según su voluntad. Muchas veces pedimos nosotros según lo que deseamos, según los deseos de nuestra carne, según lo que nosotros queremos y no según la voluntad de Dios. Siempre debemos de estar seguros de que el Señor nos respalda
¿Por qué? Porque nos da la confianza, nos da respuesta. Él obra en nuestras vidas de manera de que si nosotros le pedimos desde nuestra intimidad y sin pecado, y también haciendo su voluntad, también un creyente que se aferra a la palabra, que es una persona de sana doctrina, pudiera decirse, el Señor lo va a saber guiar y él va a saber ser guiado por ese pastor, ¿cierto? Porque por el pastor que es, en este caso, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros vamos a poder saber discernir entre la voluntad de Dios, entre un buen pensamiento, entre cuando nosotros nos libramos de pecado, cuando nosotros también podemos tener esa seguridad de que el Señor nos escucha y que también va a ser cumplida nuestros deseos, nuestras oraciones. Una de las cosas que el apóstol reafirma aquí es que peticiones que hayamos hecho, o sea, nosotros podemos hacer muchas peticiones, Él nos va a escuchar igual, pero realmente las que Él nos va a ofrecer a nuestras vidas, las que nos va a peticiones contestadas, son peticiones que realmente han sido la voluntad netamente de Él. Hay que tener cuidado con esto de orar y cómo pedirle al Señor, porque como creyentes nosotros sabemos la verdad, sabemos la palabra, sabemos de Jesucristo. Entonces tenemos que primero estar fuera del pecado, día a día liberarnos del pecado, día a día estar en comunión con el Señor a través de su palabra, a través de esa intimidad en oración. Sabemos que Él escudriña nuestros corazones, Él sabe todo lo que pasa en nuestras vidas, pero Él también quiere, a través de esta oración, cuando nosotros vamos a su intimidad, Él también quiere abrirnos y que nosotros podamos también discernir qué tenemos en nuestras vidas, qué tenemos que desechar, qué tenemos que mejorar, y así nosotros vamos discerniendo la voluntad del Señor. Majestuosamente es a través de su palabra. Es divina, agradable y perfecta, es la que nos guía, es la palabra que nos induce a esta vida eterna, esta promesa maravillosa que nos dio nuestro Señor Jesucristo en este sacrificio que Él hizo por nosotros. Muchas veces vemos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador como algo que nos duele. Sí, tenemos que conmovernos, tenemos que recordar por lo que Él pasó, pero también tenemos que agradecer por ese sacrificio inmenso que Él hizo por nosotros a través de esta cruz. Él nos brinda a nosotros hoy la libertad de tener una comunión más cercana con el Señor, con Él mismo. A través de la oración, a través de su palabra, podemos ser corregidos, podemos ser guiados. Entonces, hermana, espero que este estudio le haya gratificado para su vida, haya servido, haya sido de bendición, y nos vemos en el próximo estudio.